Vale. La siguiente charla será a cargo de don Jairo Patiño Llorente, científico titular de Island Ecology and Evolution Research Group del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, el INMA-CSIC, con su charla denominada ¿Por qué la evolución importa para la conservación de las especies?, descifrando el pasado, presente y futuro del cedro canario a través de la genómica. Buenos días a todos. En primer lugar, es un placer estar aquí y participar en las jornadas de biodiversidad, por lo que le agradezco al área de medio ambiente, a Guasimara, a José Alberto, a Nines por la invitación para estar aquí hoy. Como ya he indicado, hoy les voy a hablar de esta especie bastante icónica de la flora de Canarias, que es el cedro canario. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva genética. Vamos a ver un poco también, para los que no estén familiarizados con la genética, qué queremos decir con la lupa o con esta herramienta de la genómica, ¿no? Pero poco a poco lo vamos a ir desentrañando. Bueno, en primer lugar, presentarles a la especie, ¿no? El cedro canario, Juniperus cedrus, es una especie de arbusto, árbol, que ronda una altura media que puede oscilar entre los 10 y los 15 metros. Se han medido individuos de hasta 25 metros en condiciones muy favorables, ¿no? Esos son los individuos más grandes que se han medido. Presenta como un carácter diagnóstico interesante una corteza bastante característica que tiende a fisurarse, y en los individuos más viejos, como vamos a ver en esta presentación, pues ese tronco tiende a rotar, ¿no? Vamos a ver que presenta unos troncos muy característicos. Las hojas se distribuyen en verticilos de A3, son naviculadas, de aciculares a naviculadas, y con un ápice muy agudo. En relación a las estructuras reproductoras, Juniperus, como muchos sabrán, pues estaría dentro de este grupo de las gimnospermas. Presenta conos masculinos ovados y escamosos, de un color amarillento, a veces incluso se torna un pelín anaranjado, mientras que la parte femenina, la estructura femenina, los pseudofrutos gálbulos, como se conoce en la terminología botánica, pues son globosos, tienden a madurar a los 2 años y cambian de un tono verdoso a un color rojizo, pardo rojizo, como pueden apreciar en esta figura. No lo he dicho, pero es una planta dioica. Esto quiere decir que presenta individuos masculinos e individuos femeninos. Muy bien, presentación hecha. ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos esta planta? Pues la encontramos, es una especie, hoy en día, que ya podemos confirmar, ha habido un poco de debate en lo que se refiere a su taxonomía, pero es un endemismo canario que está distribuido a través de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma. Esto, es una confirmación que podemos dar hoy en día gracias a este último trabajo, que también apoya filogenéticamente y con una técnica genómica la identidad de Juniperus cedrus, del cedro canario, como una especie, y en donde su pariente más cercano, como pueden apreciar en este árbol filogenético, básicamente un árbol que nos indica las relaciones de parentesco entre las especies, pues podemos ver que una especie que es endémica a Madeira, Juniperus madeirense, y que, por cierto, escapó de la extinción en el medio natural este último verano, pues fue un milagro, porque se quemaron bastante, de los reductos que quedaban, se quemaron bastantes individuos, pues sería Juniperus madeirense la especie más cercana. ¿Dónde encontramos el cedro canario? Bueno, en el caso de Tenerife y La Palma, pues lo podemos encontrar fundamentalmente en zonas alpinas, en las zonas de matorral de cumbre, las elevaciones más importantes de las islas. En el caso de La Palma también, de forma muy esparcida, encontramos individuos en la matriz del bosque del Monteverde, en La Gomera, naturalmente, asociado a la laurisilva, pero también, como era más conocido hasta hace unos años, hasta hace un tiempo, pues se conocían individuos de las zonas de roquedos de La Gomera, pero hoy en día, gracias a la labor de mapeo, de cartografiar todas las especies y sobre todo las especies amenazadas del Parque Nacional, sabemos que también está bastante distribuido dentro de la matriz del bosque.
En el caso de Tenerife también lo podemos encontrar en este tipo de ambientes en orientación este-suroeste de la isla. Y en el caso de Gran Canaria, pues está restringido en lo que se refiere a su rango natural el sector oeste, noroeste de la isla, concretamente en la zona del macizo de la montaña del Cedro. A ver, perdón, hay un salto ahí. Bueno, hay una diapositiva que no se está mostrando ahora, pero si pensamos en el cedro canario, básicamente la mayoría de nosotros lo asociaríamos como una especie de risco, una especie que crece en zonas acantiladas. Y esa ha sido un poco la idea que siempre se ha asociado con un poco la ecología de hábitat de esta especie. Sin embargo, en esfuerzos posteriores, pues se ha visto que esta especie también puede crecer naturalmente y con unos desarrollos muy importantes en zonas perfectamente accesibles y con un suelo desarrollado. Bueno, pues ¿qué ha pasado aquí? Todos se lo pueden imaginar, ¿no? Es el efecto del hombre. ¿Dónde han quedado los individuos que las poblaciones, digamos, más abundantes han sido sobre todo en los sitios más inaccesibles? Y en sitios inaccesibles, como muestra esta figura, pues el cedro también ha estado bajo la presión de la actividad humana. Básicamente, la madera ha sido siempre históricamente muy apreciada. Se conocen incluso usos por parte de los aborígenes canarios de esta especie y, bueno, pues ha estado sometida a mucha presión, ¿no? Así, la tala en épocas anteriores digamos, a la implantación de los espacios naturales protegidos, pues ha sido una de las presiones más importantes, pero bueno, los incendios, tanto naturales como provocados, no ya por el efecto directo, sino por el efecto del calor de un incendio, puede llegar a matar individuos meses después de que se haya producido ese incendio. Cambio climático, estamos viendo algunos individuos que están empezando a morir y que podríamos asociar con periodos largos de sequía y, por supuesto, los herbívoros introducidos invasores, tanto como el conejo, cabra, etcétera, pues también ejercen una presión sobre esta especie. Bueno, en términos de qué sabemos, ¿no? Ya les he indicado pues, por dónde, qué tipo de hábitats, ecosistemas zonales podemos encontrar esta especie. Y en la historia de estudio de esta especie pues, se han propuesto diferentes hipótesis, diferentes ideas de cómo pudo estar distribuida esta especie en el pasado. Es en 2014 cuando Manuel Nogales y su equipo pues, proponen ya un marco hipotético un poquito más asentado de cómo podría haber sido esta distribución. Básicamente indicando de que esta especie habría sido mucho más abundante, frecuente y de lo que hoy en día podemos ver en el medio natural en todos estos ecosistemas que les señalo aquí, ¿no? El termoesclerófilo, el Monteverde y sobre todo la zona alpina. Y para la zona alpina pues proponen que esta especie podría haber sido una especie estructurante. Esto quiere decir que podría haber sido una especie que caracterizara ese ecosistema, digamos, con una especie de cedral, de cumbre, que era una idea que, aunque algunos habían señalado, como les digo, no se había formalizado como una hipótesis como hicieron estos autores. Y esto en parte lo sustentaron no solamente con la potencialidad de la especie en este ambiente, sino también con relaciones de interacciones bióticas que eran desconocidas hasta ese momento. Por ejemplo, el caso de esta especie, una especie de migrante, el mirlo capiblanco, que en su paso por Canarias se alimenta exclusivamente de los pseudofrutos, de los gálbulos del cedro canario. Esto nos habla de relaciones muy íntimas ahí que darían, digamos, que darían peso a que el cedro el cedro canario habría sido una especie mucho más abundante en el pasado. Muy bien, con todo este marco, digamos, que les he presentado ahora, pues decidimos solicitar un proyecto para un poco entender con herramientas genéticas cómo ha sido esta trayectoria del pasado al presente, incluso hacer predicciones de futuro del cedro canario. Solicitamos este proyecto y tuvimos la suerte de que fuera financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales para hacer un estudio más en detalle del cedro canario, incluyendo los 3 parques nacionales, pero también la población natural de Gran Canaria. Y para ello, pues bueno, tenemos una serie de preguntas. Hoy me voy a centrar en 2 de estos objetivos principalmente, aunque aquí les menciono un tercero, y hay algunos más, ¿no? Pues, en primer lugar, establecer las relaciones de parentesco entre las diferentes, digamos, islas, poblaciones principales y también dentro de islas.
Y por otro lado, pues desarrollar una serie de modelos de distribución de la especie para entender cuál pudo ser, basado en datos climáticos de alta resolución, cuál pudo ser su distribución en el pasado, cuál sería su distribución potencial en el presente y también hacer predicciones de futuro. Esto va a ser el centro de lo que les voy a, digamos, el objetivo principal de esta charla. Bueno, muy rápidamente les presento un equipo muy nutrido, con tenemos diferentes instituciones de compañeras y compañeros. No tengo tiempo para enumerárselos y también decir que hemos tenido la suerte de recibir mucho apoyo también en lo que se refiere al muestreo y al personal de diferentes administraciones y empresas que nos han acompañado en campo. Con respecto al campo, muy brevemente, para que también tengan idea de lo que hacemos, vamos al campo, muestreamos hojas, hemos también tenido oportunidad en determinados casos de muestrear frutos y básicamente todo esto lo recolectamos de una forma de que cuidemos del ADN que atesora esas hojas, ¿no? Porque eso va a ser la parte más valiosa. Y bueno, aquí les traigo un vídeo muy cortito de cómo los compañeros que han hecho las partes más que han accedido a los cedros más inaccesibles, están hoy aquí presentes, Javier Martín Carvajal y David Pérez Padilla, pues bueno, cómo han accedido a estos árboles, dado que es un equipo muy bueno en campo para llevar a cabo estos accesos tan complicados, ¿no? Aquí pueden ver a David recolectando, mientras que pues, Javi estaba grabándole. Desafortunadamente, no sé por qué no podemos escuchar el audio, pero bueno, vean aquí cómo están trabajando en la zona de Los Roques, en el Parque Nacional del Teide. Y ahora básicamente Javi nos va a apuntar a uno de los árboles, como él lo llama, barbol, uno de los árboles más antiguos del Parque Nacional, datado con una técnica de dendrocronología, ronda los 1400 y pico años. Y bueno, está apuntando ahora a otros árboles, este también es uno de los más antiguos. Y bueno, ahora se van a dar el salto y se van a ir a recolectar estos árboles. Aquí están accediendo, vean lo complicado del terreno y bueno, esto lo podemos llevar a cabo gracias a que podemos contar con semejante equipo. Y aquí vean lo que hace el tronco de un árbol muy antiguo del cedro, ¿no? Vean cómo se retuerce, cómo es increíble esa corteza, ¿no? Y que nos habla de una historia de sufrimiento, pero también de fuerza, ¿no? Ahí aguantando ese árbol las inclemencias y los cambios climáticos históricos que ha sufrido nuestro territorio, ¿no? Bueno, aquí rápidamente pues vean cómo en el estado en el que nos encontramos hoy en día, en términos de muestreo, en verde hace referencia al número total de especímenes muestreados naturales, y también hemos iniciado un esfuerzo de muestrear individuos que sabemos que han sido plantados, ¿no? Vean cómo en el caso de Gran Canaria, pues básicamente habría muchos más muestreados plantados que naturales, plantados que naturales, y esto lo hemos logrado, esfuerzo adicional de muestreo en Gran Canaria lo logramos realizar gracias a una ayuda que hemos recibido del Cabildo de Gran Canaria a través de GESPLAN. Bueno, vean aquí que tienen un mapa, ha perdido un poquito de definición de cuál ha sido el muestreo a lo largo del Parque Nacional del Teide. Básicamente hemos muestreado todos los núcleos importantes, no todos los individuos porque son miles, pero sí todos los núcleos importantes dentro del parque. ¿Qué quiero decir con esta historia de la genómica, ¿no? Básicamente, si nos vamos a lo que es el ser humano, vean cómo el genoma, en todos los seres vivos menos en los virus, pues están representados por 4 letras. Adenina, timina, citosina y guanina. Y en el caso de los seres humanos, esto se repite 6 millones de veces en el genoma del ser humano. Eso pues conlleva un total de información de 3.2 gigabases, ¿vale? Si lo pasamos a cantidad de información en un disco duro. Y bueno, si comparamos toda la variabilidad que encontramos dentro del ser humano, pues nos diferenciamos en tan solo, ni siquiera el 1%, tan solo el 0.1% dentro del ser humano. Vamos a comparar este tamaño genómico, y decir un dato curioso, si quisiéramos leer todo el genoma del ser humano, tardaríamos 57 años leyendo sin parar, ¿vale? Sería toda una vida. Si lo comparamos con el genoma del cedro, nos encontramos con un primer problema si queremos hacer un estudio genómica con esta especie.
tiene 8 veces más que el genoma del ser humano. Bueno, pues ya digo, pues dije, vamos a hacer un estudio genómico, pues ya tenemos un primer problema. ¿Qué ocurre? Que hay técnicas que nos permiten, digamos, submuestrear ese genoma y obtener una representación bastante aleatoria, pero bastante significativa de lo que sería el genoma del cedro. Y esto es lo que hicimos en este trabajo. No me voy a meter en los detalles de la técnica que hemos llevado, pero que vean un poco algunos de los pasos. Esto hace referencia solamente a la extracción. Encima se nos complicó porque el cedro nos da unas extracciones, entre comillas, nos las puede llegar a dar un poquito sucias en el sentido de que vean cómo salen pigmentados. Estas placas de aquí deberían de estar un poquito más claras, no tan verdes, y esto supuso una serie de complicaciones adicionales, pero que las logramos solventar gracias a unas estaciones automatizadas con las que contamos en el IMNA-CSIC. Bueno, resultados ya, que me voy agotando el tiempo. Aquí les voy a presentar un subset de datos de los que hemos ya secuenciado a este nivel genómico, con 37 individuos para Gran Canaria, 37 para Tenerife, 25 para La Gomera y 35 para La Palma, con un total de 7.000 marcadores, 7.000 puntos de variación. Si ustedes van a estudios, digamos, de microsatélites o otro tipo de estudios, normalmente están jugando con 20, 30 regiones de variación. Aquí estamos analizando 7.000. Esto para que se hagan la idea de variación genética y la resolución que esto nos va a dar, ¿no? Pues bueno, cada uno de estos individuos resultó tener variabilidad única, ¿no? Entonces estamos, analizando también, eso lleva una complejidad, mucha variación. Como cabía esperar, si nos basamos en la cantidad de alelos privados para cada una de estas macro, vamos a decir, bueno, vamos a dejarlo en isla. Dentro de cada una de las islas, pues, ¿dónde había mayor variación? Pues como cabría esperar, un poco en función del tamaño efectivo poblacional, pues Tenerife tenía la mayor variación. Seguido, sorprendentemente, por La Gomera, puesto que inicialmente habíamos pensado que La Palma, también con una cantidad con un tamaño poblacional muy elevado, sería la segunda, pues no, La Palma, incluso, vean aquí, quedaría por debajo de los 30 y poco individuos naturales que quedan en el medio natural de Gran Canaria. Esto es bastante sorprendente. Si utilizamos un tipo de estadístico que nos habla de la estructura que hay entre estas islas, vean cómo, incluyendo algunos individuos de Madeira, vean que, como habíamos dicho, Madeira es una especie diferente, pues la mayor distancia con respecto a las de Canarias las da Madeira, pero dentro de Canarias, vean como en segundo lugar, marcado aquí con un tono más pálido rojo, es Gran Canaria la que se distingue de forma más importante con respecto a La Palma, La Gomera y Tenerife. Otro dato que no esperábamos, que no habíamos pensado dentro de nuestro marco hipotético que iba a ocurrir. Si analizamos esto y ya nos ponemos a utilizar otro tipo de técnicas, en este caso están viendo aquí un batiburrillo, ¿ven? Un montón de líneas aquí. Básicamente esto es un resumen de un análisis de parentesco de árboles, como los análisis genealógicos que hacemos cuando estamos intentando ver cómo se distribuye nuestra familia hacia el pasado. Pues algo parecido es lo que estamos representando aquí, haciendo un submuestreo de estos 7.000 marcadores diferentes que tenemos para ver si una combinación nos da una señal diferente. Y lo que vemos es que se repite. Gran Canaria, aunque aquí no se puede apreciar bien por la variabilidad que hay, nos sale en una posición bastante basal con respecto al resto de las islas. Vamos a mostrar esto de otra forma diferente. Un análisis de ordenación, como es lo que nos mostraba María hace un momento, que nos habla también de esa distancia a nivel, si quieren, de parentesco. Vean cómo dentro de Gran Canaria, que es lo que se representa aquí azul, se nos tiende a ir a la izquierda de este eje, mientras que aquí nos salen un poquito más, digamos, más agrupado, en primer lugar Tenerife, después La Palma y después las poblaciones de La Gomera. Vemos que hay algunos individuos un poco raros aquí, que se nos mueven de esos, digamos, agrupaciones que estamos haciendo. Pues sí, es verdad, si lo trazamos aquí, lo representamos de otra forma, pero es exactamente la misma ordenación. Veamos cómo hay unos individuos de Gran Canaria que se nos van aquí, cerquita de La Gomera, y algunos individuos de Tenerife también se nos van hacia La Gomera. Esto nos podría estar ya dando pistas
de que han habido movimientos de individuos, ya sean naturales, de forma natural o con la mano del hombre, de una isla a otra. Lo que nos indica esta figura es básicamente de La Gomera se habrían llevado individuos a Tenerife y a Gran Canaria. ¿Vale? Bueno, hacemos otro tipo de análisis. Vamos a intentar, estas agrupaciones que les he mostrado hasta este momento, son agrupaciones que entre comillas yo hago a dedo. Vamos a intentar utilizar otro tipo de técnica que nos hable realmente del número de grupos que tenemos desde un punto de vista más estadístico. Y esto es lo que hacemos con esta técnica, ni siquiera se las voy a mencionar. Básicamente lo que les voy a indicar es que cuando esto empieza a bajar esta tendencia y llega ya a un punto que tiende a estabilizarse, nos habla nos indica el número de grupos genómicos, de número de linajes que tenemos en nuestro dataset. Y aquí nos estaría indicando que tenemos alrededor de unos 6 grupos. Vamos a representar estos 6 grupos otra vez desde este punto de vista espacial. Aquí vemos que hay un continuo, vemos otro grupo que se nos separa, otro grupo que se nos separa por aquí arriba. Vamos a llevarlo esto al nivel de isla. Si representamos aquí de otra forma estas diferentes agrupaciones, vemos que nuevamente este análisis nos replica de que Gran Canaria sería un grupo bastante alejado y un grupo natural. Tendríamos por aquí Tenerife, La Palma. En La Gomera nos saldrían 2 grupos, 2 linajes. Y tendríamos un grupo de mezcla que nuevamente nos salen individuos que estarían restringidos a Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, con una posición intermedia entre los de La Gomera y La Palma. Vamos a darle una vuelta de tuerca. Aquí vemos muchas líneas. Aquí lo que hubiésemos esperado es que hubiese mucha mezcla, que hubiese algo de digamos que viéramos barras que tuvieran diferentes colores, pero nos salen colores muy puros. Esto nos está hablando del nivel de contacto de flujo genético que hay entre las diferentes líneas, que es básicamente que hay muy poco. Hay muy poco movimiento históricamente de una isla a otra. Entonces, mirando esta figura y diciéndoles que han habido individuos que se habrían movido de forma natural de La Gomera a Gran Canaria y a Tenerife, lo que nos empieza a indicar a esto es que esos individuos que estarían de origen gomero en Tenerife y Gran Canaria, es muy probable que hayan sido movidos en un tiempo muy reciente. Y estoy utilizando la palabra movidos por una razón, porque estaríamos casi descartando que esto ha ocurrido con un proceso natural. Muy bien, me llaman a capítulo, o sea que tengo que moverme un poquito más rápido y básicamente este análisis viene a refutar lo que les acabo de indicar. Vamos a movernos, ya hemos dejado aparte, hemos contado un poco de los resultados que tenemos a nivel genómico, vamos a ver qué ocurre a nivel de clima. El año pasado publicamos un modelo de alta resolución a 100 metros con datos climáticos del presente y el futuro. Ahora vamos a publicar también hacia el pasado en Canarias a 100 metros de resolución. Con esto hemos calculado modelos de distribución para el cedro y aquí les hago un pequeño resumen. En verde vemos las zonas con una alta probabilidad de presencia de la especie del cedro canario en Canarias para condiciones presentes. Y lo que vemos es que los parques nacionales están muy bien representados, prácticamente cubriendo todos los parques, toda el área de los parques nacionales, pero vemos que existen algunas zonas nuevas, ¿no? Como por ejemplo Cumbre Vieja en La Palma, las zonas de las cumbres más altas de Gran Canaria, la cordillera en el caso de Tenerife. Vemos que habría otras zonas potencialmente idóneas climáticamente para el cedro canario. Llama la atención que justo la zona donde está en el macizo, en la montaña del cedro, no nos sale con un clima idóneo para esta especie. Y esto nos está hablando que hay un desacople muy probable entre donde ha quedado el cedro, al menos en Gran Canaria, y que podrían estarse ahí dando procesos de adaptación que también estamos analizando en este momento. Así que como principales conclusiones de este estudio, por el momento, de lo que les puedo presentar hasta este punto, es que la inferencia de relaciones de parentesco junto con los niveles de diversidad y estructura genética del cedro canario, respalda la hipótesis de que existe un flujo genético muy limitado entre las islas. Y los modelos de nicho climático de alta resolución y en parte la evidencia genómica que tenemos por el momento, pues respalda la idea de que habrían condiciones ecológicas favorables necesarias para la persistencia de esta especie, diferentes dependiendo de la isla donde nos encontremos. Todo ello, pues un poco desaconseja cualquier esfuerzo de traslocación
sobre todo entre islas, y bueno, esto hoy no se los estoy presentando, pero a nivel intrainsular también estamos obteniendo resultados muy interesantes que parecen apuntar a ideas que van en esta línea. Y un poco como pasos futuros, pues decirles que nos queda un poco el frente de muestrear fuera de los parques nacionales, especialmente en las islas de Tenerife y La Palma. La idea es secuenciar dentro de este marco de trabajo de este proyecto otros 300 individuos aproximadamente. Y bueno, vamos ya a ir a meternos ya en el meollo de qué pasa dentro de isla a nivel demográfico, de modelos, etcétera. Y bueno, resaltar el agradecimiento a todas las fuentes de financiación, nuevamente al Cabildo de Tenerife por la invitación para estar aquí y a ustedes por escucharme. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Vale, vamos a proceder a las preguntitas. Tienes unas cuantas. A ver. La primera, has comentado que el efecto del calor de un incendio puede provocar la muerte del cedro incluso meses después del mismo. ¿Se ha hecho algún estudio de termotolerancia para esta especie? Pues muy buena pregunta. Yo diría que no, bueno, no lo desconozco. Básicamente contestaría eso, pero en el campo lo estuvimos hablando un día y mi colega Manuel Nogales, que lleva trabajando también tiempo con el cedro, él no tenía constancia de ese estudio tampoco, pero bueno, lo veo como un frente muy interesante porque incluso lo hemos visto en algunas zonas como los cedros de un núcleo no habían sido tocados por el fuego y un núcleo tremendo pues habían caído por esa cercanía y esas altas temperaturas alcanzadas por un incendio cercano. O sea que sería un frente muy interesante para valorar también. Vale, más líneas de investigación Sí. por aquí. A ver, preguntan que si es regla general que las especies vegetales que adquieren un porte arbóreo, tengan un genoma tan grande o es caso excepcional del cedro. Hay siempre excepciones, pero claro, como les decía, estamos trabajando con unas gimnospermas y dentro de las gimnospermas los genomas, son los casos también, por ejemplo, de los pinos, tienden a ser más grandes que, digamos, la media del resto del grupo de plantas con flor, ¿no? Digamos, del grupo general. Entonces, bueno, no por tener un porte arbóreo tienes que tener un genoma más grande, respondiendo a la pregunta, y recuerden que es un grupo especialmente dentro de gimnospermas, coníferas, etcétera, que suelen tener un genoma bastante grande. Vale, gracias. A ver, bueno, nos preguntan que de dónde proceden los especímenes plantados y que si el uso de la replantación puede provocar pérdida de la diversidad genética. Muy bien. ¿De dónde provienen? Esa no se las voy a contestar hoy porque es lo que estamos analizando ahora y antes de dar información aquí queremos estar seguros puesto que puede llegar a tener un impacto importante a la gestión, especialmente cuando estos individuos plantados están dentro de espacios naturales protegidos o en sus cercanías o en cercanías bueno, que están todos dentro de este marco, la cercanía de poblaciones naturales. Entonces, ese dato para la próxima conferencia, pero sí les digo que es bastante variopinto y sí les digo que, bueno, lo que sí les he apuntado hoy, que La Gomera habría sido, y no estaba dentro de nuestro marco hipotético, habíamos pensado que iba a ser más bien Tenerife o La Palma. La Gomera, para determinados casos, pues habría habido movimiento de semillas, de gálbulos, y parece ser que se podría haber planteado en algunos lugares. Pero es más complicado que todo esto, es mucho más complicado que todo esto. Y si puede erosionar la diversidad genética, les aseguro que ese es la principal idea hacia la conservación que les querría dejar hoy, es que hay que tener mucho cuidado. Existe también la idea de que mezclando linajes, mezclando estas diferentes líneas evolutivas, podemos hacerle un favor a la especie y no está comprobado. En algunos casos incluso puede ser un desastre. ¿El por qué? Porque podemos tener linajes que estén especialmente bien adaptados, por ejemplo, para condiciones de aridez, y al mezclarlo podemos eliminar esa capacidad que esos individuos tienen para lidiar con esas condiciones de estrés hídrico más importantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que valorar caso por caso. Vale, perfecto, gracias. Luego tenemos, bueno, dos preguntas que voy a hacer un poco en una.
Nos dicen, el grupo de parentesco entre La Gomera, Tenerife y La Palma no puede tener que ver con la recolonización vegetal de Gran Canaria tras la formación de la caldera de Bandama, y puede ser que las de Gran Canaria, las diferencias observadas en Gran Canaria, se pueda tratar de una subespecie. Buenas preguntas. Bueno, con respecto a la primera, más bien lo que apuntan nuestros datos es que Canarias habría sido colonizado vía Gran Canaria, o sea que los linajes más antiguos son los de Gran Canaria. Eso es lo que apuntan nuestros datos. Entonces, no cuadraría con la idea de que de los episodios volcánicos de Gran Canaria, no cuadra con esa hipótesis y más bien pues habría sido, digamos, el linaje más antiguo. Y con respecto a la subespecie, si es una y con respecto a la subespecie, pues bueno, estamos trabajando en ello. Lo que puedo decir por el momento es que la distancia que hay a este nivel genético es muy grande, es muy importante. Ya que vaya a tener consecuencias para la taxonomía, es algo que también estamos trabajando en este momento. Vale, a ver, seguimos, vamos, con muchas preguntas. A ver, dice, teniendo en cuenta que se trata de una especie dioica, ¿se sabe cuál es la representación de machos y hembras y si el sexo supone un factor de adaptabilidad al nivel evolutivo? Buena pregunta también. Lo que hemos podido comprobar, y esto no lo hemos analizado en detalle porque, como les digo, ahora estamos intentando terminar esta escala, digamos, más macro de este proyecto. Ahora estamos incluyendo, para que se hagan una idea, que no lo conté, muchas más especies que estaban representadas en ese estudio que les comenté que se publicó este año. Pues estamos introduciendo muchas más especies que están relativamente filogenéticamente cercanas al cedro canario para comprobar un poco los orígenes del cedro canario, ¿no? En su ente. Entonces, cuando pasemos ahora al nivel de empezar a estudiar más dentro de isla, es cuando vamos a empezar también a mirar las distribuciones de sexo a lo largo del territorio y su correspondencia con los niveles de diversidad genética. Entonces todavía no tengo esa información. Lo que sí les puedo dar es una pequeña pincelada de lo que hemos visto en campo, y es que solemos encontrar, cuando son poblaciones, digamos, con números relativamente buenos, un número decente de individuos, aunque encontramos 1, 2 o 3 individuos, solemos ver que hay representación de los dos sexos, ¿no? Entonces solemos ver que hay un cierto equilibrio ahí. Incluso en algún momento del principio del proyecto nos pareció incluso que podía haber como, pues no sé, empezamos a especular cambios como lo que ocurren con muchas especies de peces, cambios de sexos dentro de la población por esta cosa tan curiosa de ver los dos sexos bien representados. Sin embargo, les digo que es un poco más heterogéneo que eso y lo tendremos que analizar bien. Vamos, como les digo, también eso quedará pendiente para la siguiente conferencia. Queda mucho que seguir investigando. Sí, sí, sí. Vale, y por último te pedimos un ejercicio de imaginación, abstracción, y que nos cuentes cómo te imaginarías esa distribución del cedro antes del poblamiento humano. ¿Cuál sería esa distribución? No tengo que hacer un ejercicio especialmente duro de imaginármelo, porque sí les digo que hay ejemplos, no lo voy a mencionar aquí, pero les digo que hemos tenido la suerte de visitar lugares que realmente te muestran exactamente, o te acercan de forma muy cercana a cómo el hábitat que pudo constituir el cedro antes de la llegada del hombre. Hay ejemplos, tenemos la suerte de que hayan ejemplos dentro de nuestro territorio canario. No estoy diciendo específicamente el nombre de los lugares, porque nunca sabemos qué consecuencias puede tener eso, dado que este vídeo se va a poner en internet. Pero si alguno está interesado, puede venir a título personal a preguntarme y le puedo dar esos ejemplos. Y tenemos la suerte de que, gracias a la labor de protección y de gestión de los espacios naturales protegidos que hemos trabajado, empezamos a ver que serían básicamente como cedrales, como los cedrales que podemos ver en determinados lugares del norte de África o de la península, como sabanas abiertas, donde una de las especies estructurantes más importantes habría sido el cedro canario. Qué bueno. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias, Jairo.